Bueno, nos estamos aproximando ya al cierre de gestión. Parecería que no, pero fíjese, estamos ya básicamente terminando septiembre y alguien diría recta final de esta gestión 2016. Y es momento ya de mirar lo que significa particularmente esta etapa del año. Entre otras cosas se habla de hacer evaluación en términos económico. Para decir esto de otra manera, el segundo aguinaldo, por ejemplo, ¿se pagará o no se pagará? ¿Cómo nos irá a los bolivianos en términos económicos? Insisto en esta idea porque vamos a hablar de esto a propósito del invitado que tenemos esta noche, a quien ya le doy la más cordial bienvenida. Está con nosotros el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Federico Díez de Medina. Ingeniero, gracias por haber aceptado una vez más la invitación que le hemos hecho. Bienvenido. Muy buenas noches, gusto saludarte a ti y a toda tu preciada teleaudiencia. Ingeniero, quiero comentarle dos cosas, casi de manera paralela. Ustedes estaban festejando un nuevo aniversario, yo lo escuchaba y usted daba un informe. No muy alentador, en sentido que las cifras hoy a los bolivianos no nos favorecen demasiado. Días después, la Central Obrera Boliviana realizaba un ampliado nacional y el objetivo principal era exigirle al gobierno el pago del doble aguinaldo, porque ellos consideraban que es un derecho bien ganado. ¿Qué nos puede decir en relación a estas dos cosas que yo le comento? Bueno, en primer lugar es cierto, el país ha entrado a una contracción económica, son prácticamente 4.000 millones de dólares menos que estamos recibiendo por hidrocarburos. La inversión externa directa, por ejemplo, el año 2013 era 1.750 millones, ahora no llega ni siquiera a la tercera parte, ha caído a 503 millones de dólares, ¿no? Esto es un dato preocupante porque la gente de afuera que invierte en todos los países ha dejado de creer en Bolivia. El 2014, el 2015 ha caído terriblemente la inversión extranjera. Es un dato muy preocupante. Más están invirtiendo, prefieren invertir en Brasil, Chile y el Perú. La situación es delicada, hay una contracción. Ahora, el segundo aguinaldo, al igual que los incrementos salariales, etcétera, vienen fallados en su concepción. Son medidas que no han sido tomadas con seriedad y responsabilidad en lo que corresponde al análisis. Además, son totalmente unilaterales. Hace 10 años que en realidad el gobierno y la COP se ponen de acuerdo y sacan disposiciones. Por ejemplo, los incrementos salariales. El salario mínimo era 400 bolivianos, ha pasado a 1.800, ha subido más de 3 veces, siendo que el costo de la vida no ha siquiera subido en 150%, o sea que se ha duplicado. El segundo aguinaldo representa un incremento de 8,33% más sobre el incremento salarial que se da, o sea estamos bordeando 15, 18 de incremento salarial cada año. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nosotros el año pasado advertimos, esta situación no es sostenible. Entonces, lo que las políticas del Estado deberían cuidar es el trabajo para todos los bolivianos, un trabajo digno, un trabajo formal, que tenga caja de seguridad social, que tenga todos los beneficios de ley. Pero, ¿qué es lo que vemos? Por ejemplo, el 2015 se han cerrado más de son 5.350 empresas. Este año, de enero a julio, se han cerrado 5.117 empresas. Entonces eso quiere decir de que, bueno, muchos trabajadores que tenían un empleo digno, formal, con caja, han perdido. Y están en la calle, ahora están, sus familias tienen que alimentar, etcétera, están en trabajo de quinta, de tercera, en la informalidad. Cuando nosotros deberíamos tener políticas de Estado de que todos deberían entrar a la formalidad, ampliar incluso la base tributaria. La formalidad en el país no alcanza un 20%, el 80% es informal. Entonces incluso esta medida del segundo aguinaldo es discriminatoria porque llega a menos del 20% de los trabajadores. Todos los demás no gozan el segundo aguinaldo. Ingeniero, ¿qué tanto bien o qué tanto mal nos hacen los anuncios prematuros que generan expectativas para los sectores? ¿Qué quiero decirle? Uno de los argumentos de Guido Mitma es el hecho de que tanto el presidente como el vicepresidente han estado diciendo que estamos bien económicamente y que ya en su momento se había anunciado que se iba a crecer a
una cifra superior al 5%. Y él dice, ellos nos han dicho, hoy entonces se debe pagar el segundo aguinaldo. ¿Cómo ve estas cifras que probablemente sean muy en realidad el sector privado es serio y responsable. Nosotros no hacemos futurología. Lo que analizamos son los datos tal como salen. ¿Le parece poco serio ese tipo de análisis que se hace en marzo, en abril, en mayo? No se puede adelantar. No se puede en base a eso hacer una proyección, porque el PIB depende de muchos factores. Por ejemplo, algo que ha afectado y que obviamente va a disminuir el PIB son todos los paros y bloqueos. Ese dinero que se pierde por paro, por día de bloqueo, que este año hemos tenido un montón, no se recupera más. Toda la pérdida, por ejemplo, económica debido a la sequía, tanto en Cochabamba, en todo el país, en Santa Cruz, son 400 millones de dólares que se han perdido. Eso ya no se recupera y eso influye directamente al PIB. El que del extranjero no hayan venido 1.700 millones de dólares como venían de inversión directa y solamente han venido 500, también afecta directamente al PIB. Entonces, hay muchos parámetros. Entonces, otra situación muy delicada. Este año, como nunca, hemos tenido un contrabando, pero terrible, de todos los países vecinos, Argentina, Brasil, Perú. Entonces, hay un montón de empresas que han dejado de vender sus productos porque el producto de contrabando no paga impuestos, ¿no? Y entra fácilmente y lógicamente a un costo mucho menor. Ahora, ¿cómo interpretamos, y quiero ser sincero con la gente que en este momento nos está siguiendo? Es difícil comprender cuando un ministro nos dice hay 50% de probabilidad que se pague y un 50% de probabilidad que no se pague. ¿Qué deberíamos entender por eso? No, yo creo que el tema de fondo ni siquiera es ver si el PIB va más allá del 4,5% y la ley ordena pagar. Hay que ponerse en los escenarios. Si es menor, posiblemente los trabajadores sean los más beneficiados, porque son los que menos fuentes de trabajo van a perder. Ahora, si es mayor y hay que pagar el segundo aguinaldo, van a haber nuevos cierres de empresas, van a haber despidos, las consecuencias van a ser funestas. Es por eso que las medidas, como dice las decretales de la OIT, es decir, deben tomarse entre las tres partes, es decir, trabajadores, el Estado y principalmente los empresarios, que definitivamente somos los que erogamos y pagamos todos los dineros de incremento salarial, segundo aguinaldo, etcétera. Entonces deberíamos coincidir y hacer una alianza estratégica para tener medidas consensuadas. Eso no se está dando y ahí radica los problemas. Ahora, a propósito de eso, ustedes han generado, digo ustedes refiriéndome al sector privado, a los empresarios y al gobierno, las denominadas mesas de trabajo. ¿Cómo ha marchado esta instancia de diálogo y de interacción entre los intereses de los empresarios bolivianos y el gobierno? Bueno, nosotros creemos que es un inicio, un comienzo de conversaciones, de diálogo. Eso siempre es bueno. 10 años que hemos venido pidiendo esto, ¿no? En las mesas de trabajo, el sector empresarial no solamente ha planteado los problemas, sino ha planteado las posibles soluciones a través de leyes, decretos, es decir, para encaminar positivamente una lucha contra la pobreza y tener un desarrollo económico y social cierto. Pero sin embargo, es decir, hay algunos temas que lógicamente el gobierno no ha querido considerar. Por ejemplo, el tema de incremento salarial, el tema de segundo aguinaldo, no hemos conversado. Cuando dicen no ha querido considerar, es algo así como que... No ha estado en la agenda. Ustedes no tienen mucho que opinar en este sentido, lo puedo decir así, es decir, no se los considera para hablar sobre ese tema. Sí, nosotros habíamos planteado estos temas como prioritarios. Para nosotros el tema del empleo, el trabajo digno, la formalización es fundamental. Lo hemos planteado, pero no está en las prioridades del gobierno, ha retirado de la agenda. ¿Está optimista usted a lo que pueda ocurrir en ese escenario de aquí en adelante, ya en base a lo que ha visto? No, estamos avanzando, es bueno, hemos tenido son prácticamente 2 meses, han habido diferentes comisiones, yo creo que se han trabajado, hay una base de racionalidad, hay una base de entendimiento, pero no es suficiente. Es decir, todavía no se han tocado los temas más críticos que justamente van a dar la posibilidad
de pasar esta crisis. Por ejemplo, un tema bien importante y que está relacionado con el empleo es el tema de las inversiones. Si la inversión externa directa ha decaído, entonces algo está mal. Y algo tenemos que hacer para que no solamente venga la inversión extranjera, sino dar todas las garantías e incentivos para que los nacionales podamos invertir con tranquilidad en el país. Eso genera empleo. Ingeniero, ya casi llegando al final de la entrevista, septiembre es un mes particularmente importante para los cochabambinos, nuestro aniversario de por medio, donde nos miramos, y digo nos miramos porque vemos en retrospectiva, pero también a futuro, y nos damos cuenta un poco en qué momento de nuestras aspiraciones estamos. Coincide también septiembre con el aniversario de Santa Cruz. Particularmente me ha quedado una sensación de que hay una gran distancia entre ellos y nosotros. Permítame por favor preguntarle cuál es la sensación que a usted le ha quedado. No, es cierto, yo he estado la semana de festejos aquí en Cochabamba y he estado toda la semana anterior en Santa Cruz. En Santa Cruz nosotros tenemos 2 plantas productivas, ¿no? Y lo que es cierto es que prácticamente 2 décadas que Cochabamba está totalmente descuidada en los temas más importantes. En la federación tenemos una red interinstitucional que ha nacido con las universidades, la Universidad Católica a la cabeza, la Federación de Profesionales PROCO. Hemos identificado 21 temas sumamente delicados para Cochabamba, necesidades importantes. Hemos priorizado 3, el agua, el medio ambiente y la basura para este año, estamos atendiendo. Nuestro equipo ya ha sacado el trabajo, estamos pasando a limpio del tema del agua, del equipo profesional de todas las opciones. Para el tema del agua y los demás temas que corresponden a Cochabamba hay que despolitizar. Lo que está haciendo un daño terrible a Cochabamba es el politizar. Hay posiciones encontradas, nunca vamos a llegar a resolver los temas de Cochabamba si todas las autoridades de un lado y del otro lado no actuamos con seriedad, responsabilidad y técnicamente. Entonces nosotros tenemos un estudio base donde analiza las alternativas a corto, a mediano y largo plazo de agua y plantea una serie de soluciones. Ahora, este documento es totalmente perfectible, pero nosotros queremos que este documento que vamos a hacer en entrega oficial sea la base, es decir, de un intercambio de ideas entre la gobernación, entre la alcaldía, entre SEMAPA, entre Misicuni, entre el Ministerio del Agua, pero que las definiciones no sean político-partidarias, que sean técnicas en beneficio de Cochabamba. Nos pondremos la celeste de Cochabamba, todos los cochabambinos, y así vamos a lograr. Hay proyectos que no solamente involucran una alcaldía, 7 alcaldías de la región metropolitana, Canata, etc. Entonces, todos juntos, poniéndonos de acuerdo, estoy seguro que Cochabamba va a lograr el sitial que merece en corto plazo. Pero el desafío es que nos pongamos de acuerdo. A través de FEICOBOL también estamos impulsando Marca Ciudad, con un consultor colombiano como Ovejero. Entonces todo esto tiene que ver a todos los actores del departamento de Cochabamba, hacerlos sentar en una mesa, no para pelear, para conocernos, para reconocernos, para plantear las cosas positivamente y lograr que se hagan proyectos, conseguir el financiamiento y remar absolutamente todos en la misma dirección. No que tengamos un proyecto y hay un montón que se opone. Entonces, el retraso de Cochabamba en gran parte se debe a que los cochabambinos no nos ponemos de acuerdo. Hay que buscar el consenso. Le agradezco muchísimo su opinión. Tenemos la nuestra, así como seguramente usted, gentil amigo, amiga que nos sigue, y creo que vamos a coincidir y hay que decirlo. Sí estamos un poco tristes porque hemos visto esa diferencia y ese retraso que como cochabambinos estamos teniendo que soportar. Le agradezco muchísimo, ingeniero, el tiempo que nos ha brindado. Siempre es un gusto conversar con usted sobre temas tan importantes para la región. No, muchas gracias y muy buenas noches a toda la audiencia. Amigos, vamos a ir a la pausa, pero antes las noticias en 60 segundos.